Mi Barca, encuentro virtual de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización de la Diócesis de Caldas. Un programa producido por la Vicaría de Pastoral y la Pastoral de Comunicaciones. Bienvenido. De nuevo somos convocados por la fuerza del Espíritu para asistir a un encuentro de formación y de oración. Bienvenidos. En Mi Barca, hagamos oración. Ven, Espíritu de vida, te invoco sinceramente. Ven en ayuda de mi debilidad. Ven, Espíritu de Dios, y habita en mi flaqueza para que tu fuerza sea patente en mi existencia. Ven, presencia renovadora, y pueda yo en mi fragilidad acoger la palabra de la vida. Ven a mí, injusto y pecador, y por tu poder creador se encarne en mí la buena noticia. Ven a mí, Espíritu de la verdad, toma posesión de mi corazón y de mi mente. Acomódate en mi hogar, conduce mi vida cotidiana según los designios de Dios Padre Madre. Ven a mí, ven a tu iglesia y hazla gustar de tu gozo embriagador en la acogida diaria y confiada de la única palabra que salva. Amén. La luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Cuánto costó
eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a decir que eres mío, que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Ahora levantas tus manos y ahí las das. Señor, tú eres grande. En mi barca recibamos la catequesis. Vamos en este momento de formación a avanzar precisamente en otro medio de crecimiento fundamental, esencial en la vida cristiana, y es el medio de la oración. Ya nos han enseñado nada sin oración y todo como fruto de la oración. Nada sin oración y todo como fruto de la oración. Y aquí podríamos recordar precisamente en esta semana bíblica que acontece en nuestra iglesia diocesana, aquellos textos sagrados que nos hablan de la oración. Serían muchísimos, pero yo quisiera detenerme en estos precisamente. En Judas 20, en el versículo 20, cuando dice: manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Pero podríamos recordar también aquel texto de la carta a los Romanos, cuando se dice que no somos nosotros los que oramos, que es el Espíritu quien ora en nosotros. Por eso cuando vivimos momentos de sequedad, de esterilidad, de aridez espiritual, tenemos que pedir mucho el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu quien nos lleve a la oración, quien nos mueva a la oración, a ese encuentro, a esa intimidad con el Señor. Pero también el Señor nos dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 18 versículo 1: es preciso orar siempre y sin desfallecer. Orar siempre y sin desfallecer. O aquello que dice también el apóstol San Pablo: oren sin cesar y en todo den gracias. Esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. Qué pesar a veces evangelizados tan débiles en la oración, cuando deberíamos de ser testimonios, testigos de la fuerza de la oración, de la eficacia de la oración en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Esto es una invitación a una oración incesante, permanente, constante, sin descanso y aún con mucha esperanza y con mucho ánimo, recordando que la oración debe de ser de manera individual y comunitaria. Cada uno deberíamos de sacar un tiempito todos los días para hacer oración. Cada uno es el que sabe en qué momento le queda más fácil y en qué momento es mucho más está más dispuesto para orar. Pero también esos momentos de oración comunitaria que no se detienen solo en la Eucaristía, la gran oración de acción de gracias, sino que también son esos momentos donde como pequeñas comunidades nos reunimos y dentro de esa reunión, elemento fundamental, la oración, entre otros espacios que como evangelizados debemos sacar para la oración, aún porque todo lo que hagamos
tiene que comenzar con oración y terminar con oración. La oración nuestra puede ser de manera muy espontánea, aún porque si la oración es un diálogo, no es un monólogo, no es donde yo le hablo y le hablo y le hablo a Dios y no lo dejo hablar, sino un diálogo donde Él me habla a través de su palabra, a través de las emociones interiores, a través de aquello que yo puedo contemplar, que yo puedo escuchar y yo le respondo. Esa oración espontánea tiene que ser una oración, precisamente como hemos aprendido en la pequeña comunidad, invocando el Espíritu Santo, también reconociendo nuestra fragilidad y nuestra debilidad, generando en nosotros un movimiento de alabanza, de glorificación, de bendición al Señor. Tiene que ser, mis queridos hermanos, una oración también de petición y en algunos casos también de intercesión que hacemos en la vida de la pequeña comunidad. Pero hay otra forma de orar y es la oración litúrgica, ¿sí? Concretizada a través de los ritos, pero también a través de la celebración misma de los sacramentos. La liturgia, sobre todo la Eucaristía y la oración, es la respiración de la fe y el lugar de la comunión, de la experiencia y de la relación con Dios. La centralización en Dios debe hacerse real y efectiva. Si decimos que Dios es el centro de nuestra vida, pues tenemos que comunicarnos permanentemente con Él. Cuando uno ama a alguien o se siente amado por alguien, busca la relación, busca la comunicación, busca el diálogo. Nuestro amor de Dios y en Dios tiene que estar notado también en nuestra experiencia profunda de comunión con Él en la oración. Sacar momentos, ratos para estar con Él y para estar en Él, en una actitud permanente de presencia y atención amorosa a Dios. Podríamos decir muchísimas cosas de la oración. De hecho, la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica se detiene a ampliarnos el sentido de la oración y muchas cosas sobre la oración, aún desde la teología espiritual. Pero podríamos decir hoy que la oración de alabanza, y no solo la litúrgica, como la liturgia de las horas, sino espontánea y libre, como en la reunión semanal de las comunidades, es un modo de orar en la que el Espíritu actúa especialmente. Hay personas que ya se han acostumbrado a rezar la liturgia de las horas. ¡Qué maravilla! Pero también aprender, como lo hemos hecho a través del proceso evangelizador, que no todo es pedir, porque nos volvemos cristianos muy pedigüeños, sino que también tenemos que aprender a alabar, a bendecir, a glorificar, a dar gracias a Dios, y que debemos de hacer la oración una experiencia profunda de Dios en nuestra vida. Habitualmente nuestras oraciones se limitan a fórmulas hechas repetitivas o solo a una oración de petición. No es solamente rezar, el rezo es muy importante, pero no nos podemos detener solo en rezar, sino que tenemos que aprender a orar. En mi barca, dejemos resonar la palabra de Dios en la Lectio Divina. ¿Qué dice el texto? Escuchemos la palabra. Escuchemos el Evangelio de este domingo 26 del tiempo ordinario, tomado de San Mateo en el capítulo 21, versículos del 28 al 32. Estando ya en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: A ver, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. El hijo le respondió: No quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Este respondió: Ya voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Le dijeron: El primero. Y Jesús les contestó: Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, aún después de verlo, no se han arrepentido ni le han creído. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje. Meditemos. Jesús retoma en el Evangelio este tema fundamental de la predicación profética. Narra la parábola de los dos hijos enviados por el padre a trabajar en la viña. El primer hijo responde, no quiero, pero después se arrepintió y fue. El otro, sin embargo, dijo al padre, voy, Señor, pero no fue. A la pregunta de Jesús sobre quién de los dos ha hecho la voluntad del Padre, los que le escuchaban responden justamente, el primero. El mensaje de la parábola está claro. No cuentan las palabras, sino las obras, los hechos de conversión y de fe. Jesús, lo hemos oído, dirige este mensaje a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel, es decir, a los expertos en religión de su pueblo. En un primer momento ellos dicen sí a la voluntad de Dios, pero su religiosidad acaba siendo una rutina y Dios ya no les inquieta. Por esto perciben el mensaje de Juan el Bautista y de Jesús como una molestia. Así, el Señor concluye su parábola con palabras drásticas. Los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes, enseñándoles el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepienten ni le creen. Traducida al lenguaje de nuestro tiempo, la afirmación podría sonar más o menos así. Los agnósticos que no encuentran paz por la cuestión de Dios, los que sufren a causa de sus pecados y tienen deseo de un corazón puro, están más cerca del reino de Dios que los fieles rutinarios, que ven ya solamente en la iglesia el sistema, sin que su corazón quede tocado por esto, por la fe. Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Qué punto de esta historia de los dos hijos ha llamado más tu atención? ¿Por qué? ¿Quiénes son los oyentes a los que Jesús se dirige? ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a proponer esta parábola? ¿Cuál es el punto central que Jesús subraya en la conducta de los dos hijos? Y yo, ¿dónde me coloco? ¿Entre los recaudadores de impuestos, las prostitutas o entre los sacerdotes y ancianos? Oremos con la siguiente canción. Sé que tus ojos me han mirado y tu paciencia me ha esperado, pero aquí estoy, ya ves, nuevamente enredado. Sé que conoces mis heridas, sé que levantas las caídas, pero ya ves, me cuesta creer que aún camines a mi lado. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento.
que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. Que esta enseñanza y todo lo que hemos meditado a través de este programa no se quede en vano, se haga realidad en nuestra vida, se ponga por obra. Por eso, mis queridos hermanos, les invito para que seamos evangelizados orantes, que amemos la oración y busquemos la oración como fuerza para nuestra vida. Dios les bendiga.